Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a este programa especial de actualidad a debate cuando abordamos ya la recta final antes de los comicios europeos, las elecciones de este domingo, día 25 de mayo, para elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo. Una importantísima cita, todos nos hemos dado cuenta en los últimos años, hemos sido quizás más conscientes que nunca de la importancia de las decisiones que se toman en Europa y que afectan a nuestra vida cotidiana. Pero para conocer los programas electorales con que los partidos políticos que actualmente tienen representación en el Parlamento Europeo en nuestra provincia, pues vamos a contar con nuestros invitados representantes de estas cuatro formaciones para que nos hablen de su programa electoral, de de esas ideas que ellos tienen, que quieren llevar a cabo en el Parlamento y que todos ustedes pues sigan conociéndola. Les presento rápidamente a nuestros invitados. Pues comenzando por la esquina contraria a la nuestra se encuentra Agustín Moral Troya, es diputado provincial del Partido Popular. Muy buenas noches y bienvenido, Agustín. Buenas noches, gracias por invitarme. A su lado se encuentra Felipe López García, senador por Jaén del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenas noches, Felipe. ¿Qué tal? Buenas noches. Y a su lado Juan Serrano Jodar, que es parlamentario andaluz de Izquierda Unida por Jaén. Muy buenas noches y bienvenido, Juan. Muy buenas noches, muy bien hallado. Y buenas noches y bienvenido también a Pablo Quesada Ruiz, candidato al Parlamento Europeo por Unión, Progreso y Democracia, UPyD. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues como todos ustedes ya saben, este programa se va a dividir en 4 bloques: economía y empleo, políticas sociales e igualdad, agricultura, en el que hablaremos sobre la PAC, y derechos y libertades, transparencia. Van a ser 2 turnos de 2 minutos de intervención por bloque, comenzando. Y como marcan las juntas electorales y como marca la ley, vamos a atenernos a ella en este debate. Vamos a comenzar con el partido que sacó menor representación, en este caso Unión, Progreso y Democracia, y acabaremos por el Partido Socialista, que fue en el que la última elección europea sacó mayor representación, mayor número de votos en la provincia de Jaén. Comenzamos pues con Pablo Quesada y hablamos sobre economía, empleo y vuestras propuestas. Muy bien, muchas gracias, Encarna. Miren, Europa es nuestro espacio natural. Europa es donde nos llevamos moviendo con naturalidad desde que entramos en 1986 a la Comunidad Económica Europea. Nos ha aportado un espacio de paz, de libertad, de seguridad que sin ninguna duda ha permitido el crecimiento económico para España y para Andalucía. En los últimos datos que tenemos nos dicen que el 10% del Producto Interior Bruto español provienen de fondos europeos, con lo cual seríamos un 10% más pobres si no estuviéramos en la Unión Europea, eso sin contar con que la Unión Europea nos permite crecer. Pero sin ninguna duda, esta Unión Europea que tenemos tiene algunas lagunas, algunas deficiencias que nosotros proponemos corregir. Y en el plano económico, concretamente, nosotros también apostamos por lo que llamamos la Europa de los ciudadanos. Hay que construir un modelo europeo que realmente ponga en el centro, en el eje del problema a los ciudadanos. Por ejemplo, la falta de integración de la unión bancaria, la unión económica, ha permitido que entren a la institución europea elementos ajenos a lo que es la Unión Europea, como el FMI o la Troika, que no tienen nada que ver con la institución europea y que tenemos que trabajar para expulsarlos del aparataje común. Proponemos soluciones como, por ejemplo, crear un Banco Central Europeo o reformarlo para que sea realmente un Banco Central que pueda ser prestamista de última instancia, que no necesite pasar por el sector financiero privado para acabar con los problemas de deuda o para la crisis financiera. Que haya una reforma fiscal integral europea para armonizar la fiscalidad europea y no haya competencia entre países, que es una propuesta coherente con la que tenemos en España de acabar con los privilegios fiscales en algunas comunidades autónomas, aunque algunos partidos que aquí están luego nos votan en contra en el Parlamento Vasco. Queremos una unión fiscal donde haya presupuestos que realmente sean europeos sin que tengan que pasar por los estados, porque créanme, hay un problema en Europa y es que el nacionalismo de los estados a través del Consejo Europeo está poniendo en riesgo el proyecto común. Queremos además, en términos económicos, reindustrializar Europa. Europa no puede ser solamente una Europa de servicios, tiene que ser una Europa industrial y el 20% del Producto Interior Bruto europeo tiene que ir al sector industrial. Queremos además invertir en investigación más desarrollo, porque la economía del futuro tiene que ser una economía altamente tecnologizada y además queremos mutualizar la deuda para acabar con Europa de acreedores y deudores. Bueno, pues turno ahora de intervención para Izquierda Unida, Juan Serrano. Yo en primer lugar decirle claramente a la gente que nosotros apostamos por otro modelo económico. No nos vemos reflejados en este modelo económico que nos han impuesto. Quizás unos nos hayan metido y los otros nos hayan hundido. Y sencillamente este modelo económico dominado por la Troika, dominado por las pequeñas y medianas empresas, más bien no dominado por las pequeñas y medianas empresas, sino dominado por la Troika y por el IBEX 35, que son aquellos que no se presentan a las elecciones y aquellos que dijéramos que tienen el poder económico de esta Europa. Tanto la Troika como el IBEX 35 sabemos por quién está dominado, el Banco Central, el Fondo Monetario,
y el libro del 35 por aquellos que agasajan al señor Cañete y al señor Rajoy, o veían bien incluso las últimas políticas que hizo en este caso el señor Zapatero, modificando el artículo 135 de la Constitución, y entonces nuestro eslogan es sencillamente cambiamos el modelo económico, pero que sea el poder de la gente. El poder de la gente es darle poder para que entre en este caso en la situación económica y que pueda ejercer las políticas económicas. Nosotros desde el principio decimos que no reconocemos la deuda, eso es el principio, puesto que la deuda nos está asfixiando y nos está ahogando para hacer otras políticas, para hacer unas políticas sociales mucho más justas y para mantener los servicios públicos. Nosotros apostamos por los servicios públicos, no estamos en absoluto en acuerdo en que en la política se está llevando de privatización de servicios públicos y mucho menos el desmantelar todo el sistema social, ¿no? Todos los servicios sociales. Apostamos también por un banco central que sea, pues dijéramos, con una política justa, un banco central que no sea de los especuladores, donde el dinero pase incluso a las pequeñas y medianas empresas a través del 1% o al 0,25%, pero no al 6 o al 7 comprando deuda pública y dándosela a los bancos. Y entonces nosotros claramente lo que decimos es que la gente se le dé participación política, se le dé participación social y se le dé participación económica dentro de esta Europa. Bueno, pues turno ahora para el Partido Popular, Agustín. Vale, gracias. Pues nosotros desde el Partido Popular queremos trasladar, efectivamente confirmo como el compañero de UPyD, que es importantísima Europa para todo y cada uno de los vecinos de este país, de Andalucía y por ende de Jaén. Y queremos trasladar a Europa las propuestas del gobierno reformista de Rajoy. Y quiero dejar constancia de que hace poco más de 2 años el Partido Popular, como sabéis, se hizo cargo del gobierno central, se encontró un país totalmente quebrado, que con un déficit de un 11%, con una deuda tremenda, y la pregunta era cómo estaba la prima de riesgo en ese momento y cuándo no iban a intervenir, con las consecuencias que se hubiese traído por ejemplo, para las pensiones de los jubilados o la cantidad de empleados públicos que hubiesen sido despedidos. Entonces nosotros lo que proponemos, Europa antes a nivel económico era un problema, España era un problema para Europa, y hoy es parte de la solución. Es, como sabéis, uno de los países que más crece junto a Alemania. Alemania un 0,8%, nosotros un 0,4%. En empleo, más de lo mismo. Nos encontramos un país que de 10 empleos que se destruían en Europa, 7 eran españoles, y hoy estamos en un país en el que de cada 2 empleos que se crean en Europa, 1 es español. Ese es el modelo que proponemos a los ciudadanos que se traslade a Europa. Y efectivamente en Europa hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, conseguir cada vez un comercio más fluido entre los socios, que haya cada vez menos trabas para hacerlo, y conseguir efectivamente una unión bancaria, que los bancos no presten dinero en función de qué país son, sino en función de su salud financiera, y tampoco vemos con buenos ojos, y no es bueno para la pequeña y mediana empresa, que el Banco Europeo tenga los fondos de los distintos bancos a coste cero. Eso impide que el crédito fluya a esas pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues cerramos este primer turno con Felipe López, Partido Socialista. Sí, gracias. En primer lugar, señalar que efectivamente Europa ha sido y es un espacio de paz, de prosperidad, de libertad. Desde que España se incorpora en el año 86 hemos sido beneficiados por estar en ese espacio compartido. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no con las políticas que se desarrollan en la Unión Europea en este momento. Los últimos 10 años de la Unión Europea, tanto en el Consejo como en el Parlamento, han tenido mayoría de derechas. Y esa mayoría de derechas ha impuesto unas políticas que son absolutamente regresivas respecto a lo que nosotros entendemos. Tiene que haber, evidentemente, crecimiento, desarrollo económico, pero tiene que haber cohesión social, tiene que haber políticas de igualdad. Y esta manera de entender Europa está cercenando ese espacio de libertad, ese espacio de igualdad, ese espacio de oportunidades para todos, en la salud, en la educación, en la atención a la dependencia. Y quiero señalar una cosa que decía el representante del Partido Popular. Han hecho de un latiguillo, que es una falacia, repetido 1.000.000 de veces a través de una brunete mediática imponente que tiene, convertir una mentira en una verdad. Ciertamente lo que ha conducido a la economía occidental, europea y a la española, a la situación en la que tiene que ver con 2 políticas de derecha. Una, la quiebra de los mercados financieros por insuficiente control y regulación, política de derecha en el ámbito internacional, y desde luego la siembra especulativa sin control que un gobierno de derecha en el que estaba el señor Aznar hizo. No me importa tanto en analizar qué es lo que ha pasado, pero sí había un viejo refrán que decía: la vida no se puede vivir
si no es mirando hacia adelante, pero no se puede entender si no es mirando hacia atrás. Tenemos que saber cuáles son las causas. No digo que los socialistas en el gobierno no hayamos cometido errores, sin duda, pero la política que está haciendo el Partido Popular y la derecha europea han impuesto un calendario de reducción del déficit indigerible, que luego han tenido que corregir, porque lo que estaba generando era una posición que era mucho más complicada los efectos perniciosos que tenía sobre la economía que lo que pretendía reducir el déficit a una velocidad que era indigerible para la situación económica de este país. Y por lo tanto, cada uno tiene que aguantar su vela, y España tiene efectivamente un momento complicado, pero un momento que no va a salir con las políticas de la derecha, sino con un mayor nivel de flexibilidad y cohesión social. Segunda ronda, Pablo. Muchas gracias. Pues bien, una vez más, lamentablemente, Partido Popular, Partido Socialista se tiran los trastos a la cabeza como si fueran algo distinto. No lo es. El 73% de las decisiones que toman en Europa las hacen conjuntamente, gobiernan juntos en Alemania, y la señora Merkel nos ha destapado ayer mismo que piensan gobernar juntos y que la próxima Comisión Europea la van a pactar juntos. Claro, más claro, el agua. Entonces, realmente no se dejen ustedes engañar, cada vez lo hacen menos. No reconoce la deuda, como dice el compañero de Izquierda Unida, pues podría ser si la deuda no se hubiera generado construyendo aeropuertos que no aterriza nadie, o no se hubiera generado a través de un saqueo de las cajas de ahorros. Cuando UPyD los denuncia, resulta que en el Consejo de Administración estaba quien estaba y acaban pagando en la justicia quien acaba pagando. Entonces, bueno, quizá quien tiene que pagar son los responsables de generar esa deuda, y realmente también quiero decir una cosa, aquí a lo que venimos es a proponer soluciones. Soluciones también para el empleo, porque realmente, junto con economía, Europa va a despegar cuando creemos empleo. Sosa Wagner, que es nuestro cabeza de lista, elegido en primaria, repite una y otra vez que sí hay soluciones para el empleo. Soluciones como la economía verde. Apostar por la economía verde, apostar por el medio ambiente como fórmula para generar empleo, puede suponer, según los estudios que manejamos, entre 3 y 4 millones de empleos en los próximos 10 años relacionados con esta economía, con la energía renovable y con la protección medioambiental. Una independencia energética y una red de infraestructura europea nos puede ayudar a convertir a España en el centro de la transmisión de las infraestructuras gasísticas con el centro de Europa. Puede ayudarnos a convertirnos en ser eje estratégico para colocar el gas que se genera en el Magreb en el corazón de Europa, y por lo tanto reforzar nuestra posición estratégica, posición que además la crisis de Ucrania nos viene a decir que necesitamos. Además, hay que recortar el gasto improductivo, y aquí también a nivel europeo, no solo en Andalucía y en España hay administración paralela que se puede recortar, también a nivel europeo. El Parlamento Europeo tiene 3 sedes, realmente con una nos sobraría. Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo se reparten las sedes, no necesitamos tener funcionarios móviles de un sitio a otro. Y además tenemos que aprovechar uno de los problemas que nos enfrentamos en Europa, que es el envejecimiento de la población, y tiene que ser una vía para apostar por el empleo y soluciones. Apostamos por titulaciones de ciclo corto que ayuden a que se atienda a estas personas y se genere también empleo en este sector. Bueno, ¿me toca a mí, no? Sí, claro. No, yo creo que era política social e igualdad el segundo bloque, ¿no? No, pero son 2 turnos por cada bloque. 2 turnos de cada bloque. O sea, economía y empleo, Juan. Bueno, pues nosotros de economía y empleo, aparte de nuestra propuesta, decir que vemos imprescindible luchar contra el fraude, poner en marcha políticas que luchen contra el fraude. Un fraude que en este caso el señor Cañete no va a luchar contra el fraude ni contra los paraísos fiscales. Habrá que sacar dinero, ¿no? Si queremos hablar de empleo habrá que sacar dinero. Si queremos hacer política económica habrá que buscar sectores estratégicos, ¿no? Porque es que aquí en este país han destruido todos los sectores estratégicos. Tendremos que crear sectores estratégicos y tendremos que decir qué cantidad se destinamos dentro del Producto Interior Bruto de Europa. Tendremos que decir qué cantidad destinamos, ¿no?, para crear empleo, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a destinar el 3% de este Producto Interior Bruto para hacer zonas de reindustrialización, y habrá que decirle de dónde se saca el dinero. Vamos, políticas, cada uno tiene que poner políticas, pero ¿de dónde se saca el dinero? Hay que decirle a la gente. Si aquí llevamos 30 años donde lo único que se ha hecho ha sido privatizar sectores estratégicos de este país, porque aquí teníamos banca pública, teníamos sectores estratégicos públicos, Resort, Sevillana, y bastantes sectores, Alto Horno, Interorce, Itasa, todos esos sectores eran públicos, y ahora sí han privatizado. Que nos digan de dónde, cómo se crea el empleo. ¿Cómo se crea el empleo? Porque yo creo que las fuerzas que han dominado Europa durante estos 15 años no pueden seguir, ¿no? No pueden seguir porque son incapaces, porque lo que han dicho anteriormente no lo han hecho. Él lo pregunta. Si llevamos 8 años que donde está gobernando Europa los partidos conservadores, que nos digan qué política están poniendo en marcha, qué política económica tienen y de dónde van a sacar ese dinero. Nosotros lo que sí le queremos decir es muy sencillo. Nosotros apostamos por inversiones públicas. Apuntamos y apostamos. Apuntamos sencillamente en decir dónde están aquellos nichos que se pueden crear empleo. Y se puede crear empleo y se puede crear economía, servicios que ellos están eliminando.
Servicio de dependencia, la derecha lo está eliminando. Y ahora viene a decirnos que va a crear empleo en dependencia en servicios sociales. Yo creo que no puede hablar de eso, ¿no? Porque está eliminando, ¿no?, los servicios de la dependencia. Y está eliminando, ¿no?, está privatizando los hospitales, está privatizando la sanidad. Yo creo que poco puede, en este caso, opinar y decir de dónde se va a crear. Yo lo que quiero es decir, ¿va a combatir el fraude? ¿Va a combatir los paraísos fiscales para sacar dinero? Que nos lo digan, porque posiblemente el señor Cañete nos lo permita. Agustín. Sí, efectivamente hay una diferencia evidente ideológica y de pensamiento entre el Partido Popular y Izquierda Unida. Nosotros creemos que tiene que haber inversión y apuesta pública por crear empleo, pero esta inversión y esta apuesta pública tiene que ir destinada a crear condiciones en las pequeñas y medianas empresas para que ellas son las que realmente creen el empleo. Todas las inversiones públicas que se destinan a crear empleo a veces duran lo que duran las subvenciones. El empleo estable y seguro lo crean los pequeños y medianos empresarios. Lo hemos dicho, nosotros no tenemos ningún desinterés en que haya una unidad fiscal en Europa que luche en contra de la corrupción y que haya cada vez mayor transparencia. Nunca lo hemos negado. No sé por qué el compañero de Izquierda Unida dice que Arias Cañete no tiene interés en eso. En el programa del Partido Popular va que se cree una unidad fiscal en Europa para luchar por eso y para que todos, por ejemplo, hace pocos días salta a la prensa casos pues sangrantes, que algunos eurodiputados no cotizan al fisco aquí en la Hacienda española, y eso el Partido Popular es el primer interesado en que se haga. Y lo he dicho antes y he hecho propuestas. He hablado, otra de las condiciones que creará empleo estable será que cada vez consigamos que haya un comercio más libre y que haya un comercio más fluido dentro de las fronteras de los 28 países que conforman actualmente Europa. Esas son las propuestas del Partido Popular. Felipe. Sí, nosotros creemos que, dada que la situación más complicada en el conjunto de Europa y luego en España es el empleo, hay que hacer una apuesta importante por un plan de empleo juvenil europeo que dote de suficientes recursos. Estamos hablando de una propuesta de más de 20.000 millones de euros para ese programa de empleo juvenil. Pensamos que efectivamente es imprescindible crear una tasa sobre transacciones financieras. ¿Por qué? Porque hay que frenar la economía especulativa y además con esos recursos apoyar la economía productiva. Estamos hablando de políticas que tienen que ver con buscar recursos allá donde efectivamente hay un nivel de riqueza importante que tributa escasamente o no tributa nada, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea. En la Unión Europea hay 1 billón de euros de fraude anual. Eso representa 4 veces lo que destinan todos los países de la Unión Europea a la educación y más de lo que supone toda la inversión pública de la Unión Europea en sanidad. Y por tanto, luchar contra la evasión fiscal, luchar contra los paraísos fiscales es una tarea fundamental. Los paraísos fiscales son el refugio de los piratas del siglo XXI y es posible acabar con ellos. Y es posible acabar con ellos si hay voluntad política. Es verdad que en el programa del Partido Popular yo no he visto esa referencia. Quizá porque algunos de los miembros del Partido Popular en estos últimos años han visitado con frecuencia algunos de esos paraísos fiscales. Yo tenía un compañero en el Senado que, en fin, acabó dimitiendo no hace mucho, muy patriota de él, pero tenía las cuentas en Suiza, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay que buscar recursos y dedicarlos a la actividad productiva, al apoyo a las pymes. Hay que efectivamente recomponer el estatus del Banco Central Europeo, que no puede dedicarse solo a luchar contra la inflación, que por supuesto, pero tiene que tener un papel mucho más activo para que los estados puedan financiarse a un precio razonable, para que no estén sometidos a la especulación de los mercados financieros. Tenemos que hacer de un principio irrenunciable que las empresas tributen allá donde generan los beneficios. La sociedad no puede ser la coartada para que hagan los grandes negocios, los grandes ámbitos empresariales y luego acaben volando a paraísos fiscales. Cada una de las empresas acabe teniendo negocios en paraísos fiscales, tendría que ser, desde la Unión Europea, imposibilitada para contratar con las administraciones públicas en cualquier país de la Unión Europea. Bueno, pues pasamos ya así al segundo bloque y hablamos de políticas sociales e igualdad. Pablo. Muy bien, pues muchas gracias. La Unión Europea nació, en palabras de Monnet, como una construcción que pretendía ser una unión entre hombres basada en la solidaridad. Eso no deja de ser nada más y nada menos que la fraternidad que ya decían en la Revolución Francesa como los 3 pilares junto con la libertad y la igualdad. Nosotros recogemos ese guante que nos lanzó Monnet en 1950 cuando decimos que queremos construir la Europa de los ciudadanos basada en más solidaridad, más transparencia y más democracia. En definitiva, una forma de construir una mejor Europa. Más solidaridad que es la base de las políticas sociales, acabando con la brecha social que se está generando entre europeos y que vemos en España, entre distintos territorios y distintos ciudadanos.
Por ejemplo, esta Europa de acreedores y deudores nos está dividiendo en dos y no podemos continuar en esa línea y tenemos que recomponer la estructura social que siempre ha sido la base del modelo europeo. Más solidaridad, por ejemplo, reforzando una seguridad social europea como nosotros proponemos como propuesta novedosa para evitar las tentaciones que tienen algunos gobiernos de acabar con el déficit, recortando precisamente en los sectores más débiles. Más solidaridad, más políticas sociales con una protección sanitaria mínima común en todos los territorios de la Unión Europea, reforzando ese apartado también junto con la educación pública que entendemos que es importante. Más solidaridad para acabar con la competencia fiscal, no solo los paraísos fiscales como Suiza, donde el señor Bárcenas tenía su cuenta, o Luxemburgo, donde los tenía Magdalena Álvarez, que se le acaban de embargar la jueza Laya, sino también acabar con la competencia fiscal, y espero que en Europa voten a favor PP y PSOE, lo que aquí votan en contra de que haya regiones con privilegios fiscales, porque el País Vasco, Navarra tienen privilegios fiscales, y cuando Gorka Maneiro, nuestro diputado, propone acabar con ello, PP, PSOE e Izquierda Unida también votan en contra de esas medidas. Necesitamos reforzar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que el único que la mencionó el otro día en el debate fue Sosa Wagner, que para nosotros debe ser vinculante para todos los países miembros, que son nuestros derechos básicos, que es como nuestra Carta Fundamental, y tiene que ser vinculante para todos, para que el ciudadano controle la institución europea. Tenemos que apostar por una fiscalía antifraude y una fiscalía que controle en qué se va a invertir el dinero, porque el dinero que tenemos los europeos se va a veces cuando no se hacen estudios de viabilidad y se va a través del fraude, y hay que luchar con ello. Y además vamos a llevar a Europa lo que en España propusimos y no salió, que es la dación, no la dación en pago, sino la segunda oportunidad para las personas físicas para que entreguen su vivienda y eso ya liquide la deuda con los bancos. Juan. Pues nosotros creemos que para hacer políticas sociales lo primero que habrá que luchar es contra el paro, la pobreza, la marginación, la exclusión social. Y para eso lo primero que habrá que poner también en boga será sencillamente que nuestros impuestos y nuestras contribuciones no sirvan para salvar a los bancos, sino que vayan destinados, en este caso, a educación, a sanidad, a servicios sociales. Eso es lo primero que ponemos. Entonces, lo primero que también le queremos decir, en este caso, a los partidos que modificaron la Constitución, el artículo 135, y que socializaron las pérdidas y privatizaron las ganancias, es que dejen de considerarnos como productos mercantiles y empiecen a considerarnos como personas que somos. Y para considerarnos como personas que somos, también queremos ponerle un tope a eso de salvar los bancos, a esos mismos bancos que están desahuciando a 460.000 familias en el año 2008, que en el último año 2013 desahuciaron, para hablar en este caso de políticas sociales. ¿Qué miramiento tenían cuando en el 2013 desahuciaron a 50.000 familias y eso lo permitió el Partido Popular? Cuando el Partido Popular, en vez de luchar y trabajar por una política social con la vivienda, ha combatido el decreto social de la vivienda sacado por la Junta de Andalucía y no reconoce ni la dación en pago, pues entonces nosotros preguntamos, ¿qué políticas sociales vamos a hacer si lo primero que tenemos que hacer es poner los medios y las medidas para poder desarrollarlas? Y después decirle, ¿qué política estáis haciendo si nos estáis empobreciendo? Si habéis hecho una reforma laboral, dos reformas laborales, una del PSOE y otra del Partido Popular, donde habéis abaratado el despido, donde nos habéis echado a la calle, donde habréis precarizado el trabajo, donde nuestros hijos están trabajando 2 o 3 hijos por lo que trabajábamos nosotros, habéis quitado el trabajo estable para construir trabajo precario. Eso es lo que se habéis hecho, y en cambio habéis creado mayor ganancia empresarial, pero no solo mayor ganancia empresarial. ¿Qué política social se está aplicando en España cuando en el año 2013 el número de ricos ascendió un 6% y hay 1.600 mega ricos más en España, aquellos que ganan más de 25 millones, y en cambio el número de pobres decayó? Ahora no van a decir que hay otra política social, ahora no van a decir que ellos están dispuestos a hacer otra política social, ¿por qué no lo han hecho? Agustín. Bien, yo quería decirle al compañero Juan que una cosa de Izquierda Unida, que una cosa es predicar y otra dar trigo. Me parece mentira que se diga eso, en el sentido de que no sé si conoce a Isabel Mateo o Carmen Puri Peñalver, anterior alcaldesa y compañera de gobierno del Ayuntamiento de Jaén, y les pediría que le preguntase a su compañera Isabel Mateo qué votó sobre los desahucios en el Ayuntamiento de Jaén, porque ya digo, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Efectivamente, ¿qué política social hay más grande? Y también ha hablado de empleo precario. El empleo más precario que hay es el desempleo. Y la política social por la que apuesta el Partido Popular es la de crear empleo. Y las políticas reformistas de Rajoy lo están demostrando. Hoy, en Europa, España crea 7.000 empleos diarios. Hoy se crean 7.000 empleos diarios. En los 8 años de gobierno de Zapatero se destruyeron 3,5 millones de empleos. 1,5 millones de empleos
de mujeres. Y hoy el Partido Popular, como digo, de cada 2 empleos que se crean en Europa, 1 es español en Europa. Entonces, ¿qué mejor política social que crear empleo? Y el Partido Popular propone una ayuda especial a las familias, porque en la época de crisis que hemos pasado, las familias han funcionado como un soporte magnífico para que la gente que pasaba por dificultades y estaba en situación de exclusión social no lo pasara tan mal. Al amparo de la familia y de alguna ONG, pues se han salvado muchísima gente que lo pasaba mal. Y la apuesta del Partido Popular en Europa es porque se apoye la igualdad de oportunidades del acceso de la mujer a altos cargos, se apoye la igualdad de oportunidades del acceso de la mujer al trabajo, se apoye a la familia, se apoye a los niños y se apoye a todas las personas que están pasando dificultades de exclusión. Felipe, cerramos ya este bloque. La derecha habla de la recuperación y yo supongo que está pensando en las grandes corporaciones que cotizan en el IBEX 35, ¿verdad? Donde los sueldos de los directivos han crecido exponencialmente. Para el resto de la gente, para los alumnos que han perdido su beca y han tenido que abandonar la universidad, para los enfermos que junto a su enfermedad soportan la ignominiosa carga que representa tener que pagar o copagar las medicinas, para los pensionistas que están viendo reducida su capacidad adquisitiva con esa ley de sostenibilidad, el título sí es bonito, ¿verdad? Pero cada vez que el PP habla de sostenibilidad hay que agarrarse a la mesa. 0,25 cuando la inflación se estima que crezca de media el 2% en los próximos 15 años, estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas del 20%. De las pymes que no pueden acceder al crédito, mientras que efectivamente se le han metido 40.000 millones de euros a la banca, que no es el resultado de la modificación de la Constitución, una decisión del gobierno del Partido Popular, cuando efectivamente hay 50.000 personas desahuciadas este año 2013, más que en el año 2012. Por lo tanto, la recuperación, supongo yo, que tiene que ver con una percepción selectiva de la población a la que dirigen las políticas el Partido Popular, y efectivamente esos son los que están, por suerte para ello, en una posición de privilegio. Nosotros planteamos frente a la reforma laboral otra forma de hacer las cosas, que acabó metiéndola en el cajón el Partido Popular, que era un pacto de renta. Un pacto de renta porque efectivamente la situación de España era complicada, donde hubiera moderación salarial, pero para todos, no solo para los trabajadores, donde hubiese también moderación salarial para los grandes directivos, donde hubiese compromiso de reinversión empresarial para generar empleo. Era lo más fácil acabar haciendo lo que ha hecho el Partido Popular, dejar todo en manos de los grandes ámbitos empresariales y efectivamente hacer una brutal devaluación salarial, colgar además la carga de salida de la crisis en la espalda de los más débiles. 8 de cada 10 euros que se ingresan en el fisco están soportados por las rentas medias y bajas, y la renta del capital y las rentas ligadas a los grandes patrimonios contribuyen muy poco al sostenimiento de las cargas públicas. Por eso hay formas diferentes de hacer las cosas. Y en Europa efectivamente nos presentamos todas las elecciones, pero hay básicamente dos grandes familias que son las que van a determinar por dónde se orienta esto: o la familia política conservadora ligada al Partido Popular, o la familia socialdemócrata, que es, por cierto, la que a lo largo de la historia de Europa ha traído mayor nivel de prosperidad y mayor nivel de igualdad en la historia de Europa desde que se constituyó. Pablo, segundo turno. Cuando UPyD denuncia a Bankia por la estafa de las preferentes y cae el Consejo de Administración, estaban los responsables de PP, PSOE, Izquierda Unida y Sindicatos. Desde luego no vamos a emitir lecciones de responsabilidad de quienes han expoliado las cajas, quienes no han expoliado a nosotros. Pues desde luego eso no lo vamos a hacer. Los responsables desde luego no son los ciudadanos. Pero aquí estamos para hablar de Europa y de política europea, no para hablar de la política nacional. Estamos para hablar de qué se va a hacer en el Parlamento Europeo con las competencias que tiene. Y a nivel de política social e igualdad, desde luego UPyD tiene muy claro que las conquistas sociales, las pensiones, la sanidad, la educación pública no son las responsables de la burbuja inmobiliaria, de la burbuja de la especulación financiera. Eso tendrán que pagarlo los responsables y ustedes tendrán que pedirles cuentas también con su voto el próximo domingo. UPyD tiene claro que va a apostar por la Estrategia Europa 2020 para acabar con la desigualdad social y para favorecer la inclusión social. No podemos permitirnos cosas como han pactado los socialistas alemanes con la señora Merkel, de que si en 6 meses no encuentras trabajo en Alemania te tienes que ir fuera de Alemania, cosa que ya también pasa en Bélgica. Eso es inaceptable dentro de lo que nosotros entendemos como la Europa de los ciudadanos, con la libre circulación y movilidad de trabajadores, y que queremos que también lo sea de desempleados. Queremos construir una inspección de trabajo europeo para que vigile el fraude en las empresas, para que vigile y proteja a los trabajadores que están desprotegidos. Queremos y vamos a llevar al Parlamento Europeo que se cree una directiva para que
servicios de agua y servicios energéticos sean unos servicios mínimos que estén garantizados para las personas que tengan necesidad social, con las condiciones que se negocien en esa directiva europea y que pasen a ser servicios universales. Vamos a llevar al Parlamento Europeo el desarrollo y el fomento de un acta europea de accesibilidad para las personas con discapacidades, para que puedan integrarse y vivir en condiciones normales, en las condiciones más normales posibles, como un ciudadano más que son, con los mismos derechos. Y le invito a ustedes que vean nuestra cartera electoral para que vean que nos creemos esto de la integración de verdad. Y además es importante que hablemos en política social y de igualdad de la inmigración. Todo lo que no hagamos los demócratas por integrar a los inmigrantes, lo harán los xenófobos por expulsarlos. Esas son palabras de Sosa Wagner. Y nos lo creemos. Una inmigración que tiene que ser ordenada, tiene que ser organizada y tiene que ser integrada. No podemos permitirnos guetos en Europa, como está pasando en muchos países que favorecen el auge de ideologías que nos retrotraen muy atrás en el tiempo. Juan. Yo creo que cuando hablamos de servicios públicos o hablamos de políticas sociales, estamos hablando de educación, estamos hablando de becas, estamos hablando de transporte, de libros gratis, estamos hablando de todo eso, ¿no? Y eso es lo mismo que pedimos en Europa, no solamente en España, sino también en Europa. Y hablamos de una sanidad donde no haya copago, donde no haya privatización de hospitales. Hablamos que no se recorte en ley de dependencia, como está recortando en este caso el Partido Popular, que no se elimine ningún servicio social. Eso es apostar por una política social. Y que no se hagan más reformas, recortes más bien, como ha sido el recorte de las pensiones, donde queremos apostar por una política social y estamos recortando, si lo que estamos enviándolo es la mendicindad. ¿Por qué? Ya te decía Felipe, habían perdido poder adquisitivo, pero no solo es que han perdido poder adquisitivo, es que ahora nosotros nos jubilaremos a los 67 años, y eso fue un recorte y una reforma que se hizo. Pero es que encima la base de cotización se subió de los 35 a los 40 años. Eso estamos en contra de esas políticas. Y esas políticas vienen fijadas porque en Europa se le está diciendo que se hagan esas políticas. Y eso tenemos que meternoslo aquí y sea sensato, sí, en Europa. Y la subida de impuestos indirectos, que es lo que pagamos todos, porque hace falta dinero, y hace falta dinero para poder mantener un poco el sistema, aunque sea un sistema capitalista y aunque sea un sistema económico muy perverso. ¿Y a cambio de qué? A subir el impuesto, porque uno lo subió del 17 al 19 y el otro lo ha subido del 19 al 21. Y nosotros lo que queremos decirle muy llanamente a la gente, aquellos que durante los últimos 10 años están afectados por todos estos recortes, que nosotros estamos dispuestos a que no se pierda ni un solo derecho y que no se pierda la dignidad ni de los trabajadores ni de los ciudadanos. Queremos un empleo estable, digno, con unas condiciones saludables. Queremos que la sanidad preste atención sanitaria lo más adecuada a cada persona y no a aquellos que según si se privatiza tendrá una sanidad con arreglo, unos sí porque tienen poder adquisitivo y los otros no. Queremos una sanidad pública, queremos una educación que llegue a todos los sitios, que no haya ningún niño que porque saque un 5,5 y no tenga recursos se quede fuera del sistema educativo, y que se le garantice el transporte, la beca gratis y que se le dé facilidades a ese niño por lo menos para que pueda sacar algo y que no pase como antiguamente y volvamos a otra época donde los niños de los pobres no podían trabajar. Y queremos unos servicios sociales gratuitos para todos y con iguales derechos para todos. Y no nos vamos a dejar, y desde aquí queremos decirle que nosotros hemos estado en la calle donde otros no han estado nunca, porque hemos estado defendiendo esos derechos, que no lo vamos a dejarlo, que vamos a defender nuestra dignidad, tanto en la calle como si fuéramos fuerza de gobierno. Es evidente, o yo por lo menos creo que es evidente, que las cuatro formaciones políticas que estamos aquí creemos en una sanidad pública y de garantía y de calidad. Igual que es evidente que todos creemos y queremos una educación pública y de calidad. Uno en su discurso puede ser lo demagogo que quiera, cada uno que haga lo que entienda. Cuando habla y critica al Partido Popular con el tema de dependencia, el Partido Popular este año en los presupuestos generales del Estado ha destinado 120 millones de euros más al tema de la dependencia, Cuando el compañero Felipe del Partido Socialista hablaba de copago y hablaba de pérdida de poder adquisitivo a los pensionistas porque subimos un 0,25%, pues bueno, subir un 0,25% es poco, es evidente, pero congelar las pensiones, el que lo tiene en su haber es el Partido Socialista. Si uno sube un 0%, sube menos que un 0,25%. Y hombre, algo tendrá que ver, o en algo será responsable el gobierno anterior de España con estas medidas de constricción o de disminución del gasto en temas tan importantes como sanidad y esto, que se nos achacan los que dejaron 16.000 millones de deuda en sanidad y los que dejaron 700.000 facturas farmacéuticas sin pagar. Es que es lo que he dicho antes, predicar es fácil, dar trigo cuando no hay trigo es muy complicado, ¿Y por qué apuesta el Partido Popular? Efectivamente, por acabar con medidas positivas.
Pues nosotros creemos que se debe cumplir el desarrollo sostenido que se plantea en el horizonte de Europa 2020. Y por poneros una medida, porque veáis que el Partido Popular apuesta por una sanidad pública de garantía, también proponemos que haya una tarjeta sanitaria europea para la que se facilite la libertad de movimiento de los ciudadanos europeos dentro de ese marco comunitario. Bueno, pues Felipe, cerramos ya este bloque de políticas sociales e igualdad. Bueno, nosotros estamos persuadidos de que hay que plantear realmente en Europa una troika social para saber cuál es el impacto que tienen las decisiones económicas en el conjunto de lo que debe ser un objetivo irrenunciable, que es la cohesión social y la igualdad. No puede ser que solo las razones económicas sean las que acaben siendo imperantes en la Unión Europea. La Unión Europea se construye efectivamente como un espacio de prosperidad, de crecimiento económico, que me pone un espacio de cohesión social también. Y por tanto, esa troika social, donde esté la Comisión, donde esté el Parlamento y donde estén los agentes sociales y económicos, creemos que puede tener y debe tener un papel importante a la hora de orientar las políticas. Hay cosas que se dicen, por ejemplo, de que estamos en coalición en Alemania sí, efectivamente, la diferencia es que cuando la política de derecha no tiene contrapeso, hace lo que quiere. Cuando entran los socialdemócratas en el gobierno, se pone, por ejemplo, un salario mínimo interprofesional superior a los 1.500 euros, que no existía en Alemania. Por tanto, estamos hablando de hechos concretos que favorecen a la mayoría de la población que no lo tiene todo. Cuando aquí el círculo de empresarios y un señor que está en la cárcel que decía que había que trabajar más y cobrar menos, ¿verdad? Estamos hablando de políticas distintas. Estamos hablando de posiciones que acaban favoreciendo los intereses de la mayoría de los ciudadanos. En salud y en educación, bueno, yo creo que hay que irse a Madrid, donde gobierna el Partido Popular, y ver la marea blanca. Cuando están diciendo que el PSOE y el PP son lo mismo, aquellos que han construido los pilares del Estado de Bienestar durante toda la vida democrática, por cierto, con la abstención y con el combate del Partido Popular, ahora podrán entender que no somos lo mismo cuando estamos defendiendo, la mayoría de la gente progresista lo que está defendiendo es precisamente que la salud no sea un objeto de negocio, y desde la derecha lo que se quiere es que sea un espacio de privilegio, que la salud al final dependa de la dimensión de la cartera que uno tiene en el bolsillo y que sea espacio de negocio, y aquellos que estaban antes especulando en el ámbito del ladrillo ahora dirijan sus recursos a través de la gran entidad financiera, que son los dueños de los grandes operadores de salud privada, pues acaben encontrando un espacio de negocio ahí. Nosotros estamos radicalmente en contra de eso, y ciertamente cuando hablamos de pensiones, yo le quiero recordar al representante del Partido Popular que durante la etapa del gobierno de Zapatero, más allá de las dificultades del tiempo en que tocó vivir el impacto de la caída del sector de la construcción, la subida de las pensiones han sido de media un 40%. 8 años también de gobierno de Aznar no llegaron al 20%. Ese es el compromiso con datos concretos. Bueno, pues hemos agotado estos dos primeros bloques, si les parece, y a todos ustedes vamos a hacer un breve descanso, nos vamos con unos consejos publicitarios, pero no se muevan porque enseguida, en muy pocos minutos, volvemos con todos ustedes. Nos quedan dos bloques: agricultura, hablaremos sobre la reforma de la PAC, derechos, libertades y transparencia. Hasta ahora. De nuevo, buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a esta segunda parte en nuestra mesa de actualidad a debate. Recordarles a todos ustedes que mantenemos el debate que ya le habíamos anunciado acerca de las propuestas de los partidos políticos que con representación de nuestra provincia en Europa concurren a estas elecciones. Hemos abordado en una primera parte temas como economía y empleo, políticas sociales e igualdad, y ahora nos quedan dos bloques: agricultura, en el que hablaremos sobre la reforma de la PAC, y en un segundo bloque sobre derechos y libertades, también sobre transparencia. Como ya saben todos ustedes, comenzamos por el partido que tiene menor representación y acabamos menor número de votos en nuestra provincia en las últimas europeas, y acabamos con el Partido Socialista, que fue el que tuvo mayor número de votos en las últimas elecciones europeas. Sin más dilación, comenzamos con Pablo Quesada, Unión Progreso y Democracia, UPyD, Agricultura y la reforma de la PAC. Muy bien, muchas gracias. La política agraria común es el presupuesto mayor de todo el que tiene la institución europea. Supone casi el 40% de la partida presupuestaria común, y realmente es una partida presupuestaria fundamental
y lo viene siendo para la provincia de Jaén y para Andalucía en general, porque vienen muchísimos fondos europeos. Pese a esto, y pese a generar el 25% del aceite de oliva del mundo, tenemos por evidente que el 25% de la riqueza del aceite de oliva no se queda en la provincia de Jaén. Por falta de fondos europeos no será. Igual es que no se han invertido bien en los últimos años para realmente desarrollar el sector, para desarrollar la infraestructura que necesita el sector, para industrializar el sector y para desarrollar la comercialización correcta y adecuada del sector. Y Toni Cantó, en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, le criticó al ministro Arias Cañete de que realmente en su última reforma de la PAC había favorecido lo que llamó Toni Cantó el agricultor de sofá. Es decir, está muy bien que se ponga un tope mínimo de producción para dar la subvención, pero también es necesario poner un tope máximo. Nosotros lo defendemos por una razón, porque poner un tope máximo va a forzar a aquellos terratenientes más pudientes a que, si quieren, tengan que invertir y tengan que movilizar su capital privado en innovación más desarrollo. Ya me lo han oído varias veces esta noche, la innovación más desarrollo es el futuro, y no solo tiene que depender del sector público, también hay que movilizar los fondos privados, y una forma de hacerlo es poner topes mínimos y topes máximos a las subvenciones. Eso lo vamos a llevar a Europa. Es cierto que el cheque de la PAC, el ministro Cañete no lo negoció mal. En una Europa de los estados, donde los estados del centro y norte de Europa querían recortar la política agraria, que se consiga más o menos mantener la misma cantidad, pues no está mal. Lo cierto es que luego el reparto del segundo pilar, sobre todo a nivel de comunidad autónoma, ha supuesto para Andalucía un 10% menos y un perjuicio claro. Pero eso ya es política interna, y aquí, si ustedes se fijan, mis compañeros de mesa juegan a la confusión entre competencias, hablan de política nacional cuando aquí lo que se decide el próximo domingo son políticas europeas. En cuanto a la política europea, hay que acabar con esta negociación de Estados, reforzando las instituciones comunes, como defiende UPyD, como la Comisión, que sea un auténtico gobierno de todos los europeos, donde no haya intereses de Estado, sino intereses de los ciudadanos, para favorecer lo que ustedes necesitan, lo que necesitamos los ciudadanos europeos, que es pues el desarrollo y el progreso. Es importante en política europea el tema de la protección del consumidor y la comercialización. El etiquetado, el vender como aceite de oliva, cosas que son mezclas, perjudica claramente al agricultor de Jaén, y en la siguiente intervención pues continuaré hablando. Juan. Bueno, yo para empezar tendré que preguntarle al compañero de UPyD cómo se atreve a decir que Cañete no lo hizo mal. Vamos, yo no sé los datos, vamos. El cheque no negoció mal. No sé. Luego, y bueno, interno, nosotros la verdad es que no nos vemos reflejados en esta política agraria y comunitaria que, por cierto, votaron el Partido Popular y el PSOE conjuntamente allá arriba. De hecho, 19 parlamentarios del Partido Popular y 23 del PSOE, los españoles, correspondientes españoles. Bueno, nosotros nos vemos reflejados en su conjunto, debido principalmente a que el 75% de las ayudas se la lleva el 20%, en este caso, de lo que se quiera llamar grandes propietarios, grandes terratenientes y algún que otro especulador, ¿eh? Entonces no podemos vernos reflejados. Después también otra cosa, no hay ningún tope. Nosotros hemos reclamado 100.000 euros de tope máximo de cobrar, o bien incluso estaríamos hablando de una modulación a partir de los 300.000 euros, también estaríamos hablando, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Hay que decirle a la gente lo que ha pasado. Pues que ha pasado sencillamente, ni que se ha aceptado la modulación, ni que los topes tampoco existen. Tal es así que hay un recorte general, arde mayor como arde el menor. A esas tres familias que ganan 6 millones de euros de subvención, se le concede 6 millones de subvención en Andalucía, hay tres familias que se llaman 6 millones de euros. Como al pequeño propietario, entre los que me incluyo yo, que se me ha recortado un 8,6 generalizado. Entonces yo creo que esta no es una política agraria de cohesión, ni es una política agraria, dijéramos, digna para el conjunto de la sociedad, donde unos señores, por tener propiedades, se ven muy beneficiados, y otros señores que tratan día a día de sacar un producto de calidad no se ven compensados. Nosotros creemos que el agricultor activo no se ha visto reflejado en esta política, y es lo que siempre veníamos diciendo, que se protegiera y que figurara y que se consolidara la figura del agricultor activo. También queríamos que se viera el empleo generado. A mayor empleo, mayor subvención. Es una fuente de riqueza, motivar a la gente para crecer empleo. Pero es que es tan injusta que no contempla ni siquiera a los jornaleros. Y han hecho un sistema tan perverso, que el año pasado echaron fuera del sistema, fuera de lo que era el subsidio agrario, a 2.000 jornaleros, Lo echaron el año pasado. Agustín. Es evidente que no podemos coincidir. El Partido Popular entiende que Miguel Arias Cañete, antes ministro de Agricultura, hoy candidato a las elecciones europeas por el Partido Popular, es y ha sido el mejor embajador del aceite en Bruselas. Decir que conseguimos
con el contexto de crisis que había en Europa y en el contexto de crisis que había en España, como bien decía Pablo, el compañero de UPyD, con países del norte que ponen dinero y no se llevan, decir que conseguir mantener la ficha financiera, 47.000 millones de euros, no es un gran logro. Yo creo que es simplemente pues discutir datos que son objetivos. Eso significa que los agricultores van a mantener el nivel de renta que obtenían por la subvención. Sabéis, os pongo como ejemplo que un olivarero jiennense tenía una media de 529 euros por hectárea, un olivarero jiennense. Imaginaos que triunfan las tesis del Partido Socialista Europeo o las tesis del Partido Socialista Español en cabeza de Elena Espinosa, anterior ministra del PSOE. Luego el compañero Felipe me hablará de una opinión de Rosa Aguilar en sede parlamentaria en el año 2011. No, lo que oficialmente el Partido Socialista Obrero Español manda a Europa, en 2009, al final la oposición española, tasa plana. Misma cantidad de dinero por hectárea, 100 euros por hectárea, y si éramos capaces de conseguir cumplir las nuevas exigencias medioambientales, 126 euros. Comparen ustedes, 529 euros, 126 euros. Es confundir la realidad o no conocer la estructura de la propiedad española con respecto a las subvenciones. Más de un 80% de las subvenciones son inferiores a 10.000 euros. ¿Por qué ese 10% se ha repartido equitativamente? Díganme ustedes qué diferencia hay entre un agricultor que cobra 4.999 euros de subvención y uno que cobra 5.001, o entre uno que cobra 7.000 y otro que cobra 3.000. No pongamos, por favor, esos ejemplos que, por cierto, la Junta de Andalucía imagino que será una de las que cobraba esas cantidades de subvención de 6 millones de euros, o la que otros nombraron hija predilecta de Andalucía. Con respecto al segundo pilar, muy breve, que tenemos discrepancia, pues evidentemente tengo que reconocer que Andalucía pierde 200 millones de euros. Pierde 200 millones de euros. Pero hay que decirle también a la gente que el reparto y los criterios de reparto se marcan aquí en España y se marcan en reuniones sectoriales con las que está de acuerdo el Partido Socialista. Y después se queja, evidentemente. Felipe. Sí, el Partido Popular en esto ha hecho sobre una falsedad, como en otros temas, un principio para luego intentar defender algo indefendible absolutamente. Nosotros jamás hemos defendido en la Unión Europea la tasa plana, nunca. No hay ningún documento oficial donde se contenga eso. Hay propuestas técnicas de gente del Ministerio que en un momento elaboraron esa como otras muchas propuestas, pero la posición política de la ministra y de la secretaria de Estado en ambos casos, Rosa Aguilar y la anterior ministra, es contundente en relación con eso. ¿Quién ha aplicado la tasa plana? El Partido Popular, realmente. En una moción que se presentó en el Senado, en la que yo estuve, el Partido Popular y su portavoz, el señor Barreiro, presentaron un documento que efectivamente decía que había que aplicar la tasa plana, no utilizaba ese nombre. Pero en la práctica, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, en la práctica ha ocurrido que con los márgenes de maniobra que se le han dejado los Estados miembros, el Partido Popular ha hecho un recorte del 8,64% a todo el mundo. Recuerdo que el 83% de los olivareros de Jaén cobran menos de 5.000 euros, menos. Antes estaban franquiciados, no tenían ningún recorte. Tenían recortes los que cobraban de 5.000 hasta 300.000, que por cierto nosotros pedimos que se topara en 150.000. El que cobraba 300.000 tenía un recorte del 18%. Ahora lo que ha hecho el Partido Popular, el señor Cañete, ha sido la técnica de Robin Hood a la inversa, meterle la mano en el bolsillo a los pequeños para engordar más el bolsillo de los grandes. Exactamente eso. A los de menos de 5.000 euros les ha quitado el 8,64% y a los que antes le quitaban el 18% ahora le van a quitar solo el 8,64%. Eso se llama transferir rentas de los débiles a los poderosos. Y eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Y ese es el mérito del señor Cañete en esta campaña electoral. Desde luego, sobre el segundo pilar hay 400 millones de euros menos para Andalucía, que tienen que ver con las políticas de desarrollo rural, que tienen que ver con el bloqueo que han hecho también de la energía renovable, han optado por el fracking, en lugar de aprovechar los recursos naturales de nuestra tierra. El petróleo de Andalucía es el sol, es el aire, y es la biomasa, al final, que es el resultado de la función clorofílica del sol y de la naturaleza de la temperatura para poder generar energía térmica, energía eléctrica. Esta es la política del Partido Popular en relación con la política agraria común. Bueno, pues segunda intervención sobre agricultura. Muy bien, muchas gracias. Miren, la tasa plana, que tanto se echan en cara PP y PSOE, la política de jornaleros que ha hablado el compañero de Izquierda Unida, son temas de política nacional. Eso no se trata en el Parlamento Europeo, eso tendrán que verlo ellos y el gobierno andaluz y el gobierno español. Al Parlamento Europeo se va a otra cosa, que es de la que UPyD les va a hablar y no les va a engañar en cuanto a nuestras propuestas para el Parlamento Europeo. Al Parlamento Europeo se va a decir, por ejemplo, si el sector agrario a nivel europeo tiene que verse como un factor de sostenibilidad del medio ambiente y apostar por fijar la población en las zonas rurales a través
del impulso en la industrialización del sector agrario, para evitar la dispersión demográfica. Eso es una política europea que UPyD va a defender. Política europea también es regular y controlar con normativa y directiva europeas como la que proponemos nosotros el poder que tienen las grandes distribuidoras en el sector de la alimentación, que acaban controlando también el sector del aceite de oliva, pero tanto otros sectores. Nosotros llevamos una propuesta de directiva para controlar y regular las grandes distribuidoras de alimentación, que entre 4 o 5 acaban copando el sector de la alimentación y de los productos de la alimentación. Política europea también es la política comercial común. Una política comercial común que nos puede dar pie a negociar con terceros países realmente e imponer lo que dicen los tratados de la Unión Europea, que es la cláusula democrática de derechos humanos, para que países que están explotando a sus trabajadores, que no habla nadie de ellos, países que están explotando a las personas pagándoles jornales de miseria, luego meten sus productos en las negociaciones aquí compitiendo con los nuestros, que tienen que cumplir. Y nosotros queremos que los trabajadores de otros países vivan en condiciones dignas como queremos vivir en condiciones dignas nosotros. Eso es política europea. Política europea también es fomentar una red de infraestructuras para que los productos tengan salida y tengan accedan a los mercados internacionales y europeos sin ningún tipo de traba. Apostar por lo que se llama el short sea shipping, que es la comercialización a través de puertos y aeropuertos a nivel europeo y a nivel internacional. Y también, política europea también es acabar con el nacionalismo de los Estados. El peso que tiene el Consejo Europeo es el que está haciendo que se tomen decisiones con terceros países que favorecen a algunos. Se está permitiendo la entrada de productos agrícolas de terceros países como Marruecos a cambio de colocar allí productos industriales que no se fabrican en España. Hay que acabar con eso, no para beneficiar a España frente a Alemania, sino para favorecer el interés común de la ciudadanía europea. Juan. Bueno, yo espero que Agustín ahora no me diga demagogo, me lo ha dicho, y que ha hecho un poquito de demagogia, ya ha sido él. Vamos a ver. Cuando dice que 200 millones, no, vamos, eso es demagogia. Andalucía, con la nueva reforma de la política agraria común, no pierde 200 millones, pierde 571 millones. Es lo que pierde Andalucía. 571 millones, si lo sacamos. Y Jaén pierde 28 millones anualmente. ¿Por qué? Porque hay que decirle que ha desacoplado el olivar que más trabajo daba, y el olivar que más costes tiene, lo ha desacoplado. Ha desacoplado el olivar de baja producción y que da de resultado y que coincide que de las 430.000 hectáreas que hay en Andalucía, 140.000 hectáreas están en Jaén. A mí me preocupa mucho que el Partido Popular de Jaén defienda al señor Cañete y defienda esta política agraria comunitaria. A mí no me extraña que Valencia, o me extraña más bien que defiendan la política comunitaria y no critiquen que el hecho de que Valencia haya cobrado un 15% más y tenga un 15% más, en este caso de presupuesto, siendo mucho menos agrícola que Jaén y teniendo menos trabajadores. Es que esto no se concibe. Segundo, no vemos ningún interés ni por los jornaleros ni por los trabajadores del campo. Aquí no se tiene en cuenta solamente el derecho de la propiedad a la hora de recibir una subvención, y nosotros no estamos en cuenta, estamos totalmente en contra de eso, y queremos que se apliquen políticas que lleguen y que haya una protección también del producto, y que la persona que trate de rentabilizar su producto, que haya unos cauces y unos mercados que pueda esa persona poner su producto, que no esté en manos de 4 personajes intratables y de 4 personas que dijéramos congregan todo lo que es la comercialización, que cogen todo lo que es la comercialización y están especulando no solo con nuestro producto, sino con nosotros mismos, y eso lo están protegiendo. Pero es que han tenido ahora una oportunidad, han podido coger de oleo. ¿Por qué no han invertido en de oleo? Hay una salida, ¿por qué no invierten ellos en de oleo? ¿Por qué no entran en de oleo? Porque a ellos les da igual, a ellos les da exactamente igual. Usted. Bueno, pues evidentemente decía el compañero Felipe que no hay documentos que acrediten propuesta española para el futuro de la paz, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, documento que está en el Parlamento andaluz. Propuesta que se manda desde España, tasa plana, igual que la anterior. Sí hay documentos. Y yo ya no sé cómo llamarlo, porque no os sintáis ofendidos a decir que lo negro es blanco, no sé cómo decirlo. Aclaro 2 cuestiones fundamentalmente. He reconocido que Andalucía, apoyando los criterios de reparto objetivo, efectivamente en el segundo pilar pierde 200 millones de euros. Pero tengo que decir que pierde solo 200 millones de euros y no pierde 500 por la intervención del ministro Arias Cañete, porque introdujo un elemento estabilizador que decía que ninguna comunidad podía perder más de un 10%. Y me gustaría que el compañero Felipe explicase por qué la anterior negociación para el paquete 2007-2013, cuando había no este contexto de crisis, sino 5.000 millones de euros más sobre la mesa, perdimos en la negociación
en ese pilar 1.304 millones de euros, que son unos pocos más que los 200 de los que hablamos. Me gustaría que lo explicaran. Y también me gustaría que explicaran una cosa fundamental, si realmente estamos apostando por el olivar que decía Juan. Si estamos apostando, ¿cómo teniendo de la anterior negociación 2007-2013 más de 2.100 millones de euros para gastar efectivamente en el pilar 2, desarrollo rural, que es arreglo de caminos, incorporación de jóvenes a la agricultura, modernización de explotaciones, etcétera, cuestión tan importante? ¿Cómo teniendo más de 2.000 eso explican que en 6 años solo han sido capaces de gastarse un 56% del presupuesto? Tienen más de 900 millones de euros disponibles. ¿Y cómo pueden explicar que algunos años no han convocado ayudas para la modernización? ¿Y cómo este año, por ejemplo, para ayuda a la incorporación, teniendo 900 millones de euros para gastar, solo han aprobado un 10%? Y concluyo diciendo, con respecto a lo de desacoplar la ayuda al olivar dependiente, no es cierto, el olivar dependiente nunca ha tenido ayuda acoplada. Y es curioso también, también tiene que explicar la Junta de Andalucía, el gobierno socialista de la Junta de Andalucía, por qué desde el año 2011 no ha convocado nuevas ayudas al olivar ecológico, que en un 80% coincide con el olivar dependiente, si tanto nos preocupa. Sierra de Segura, Las Villas, Sierra Mágina, etcétera. Casi telegráficamente, para poder contestar a todo. Segundo pilar, efectivamente, la única comunidad autónoma de España que ha sido lesionada por las decisiones del señor Cañete ha sido Andalucía, la única. El resto ha mantenido o ha mejorado su ficha financiera, salvo Andalucía, que ha sido recortada. Habrá un criterio, supongo yo que será la coincidencia de color político del señor Cañete con Andalucía, no lo sé, podría explicarlo. En cualquier caso, siguiente tema. Ciertamente, Andalucía está desarrollando el anterior programa, pero no ha terminado el programa. Está 13+2. Todos los programas tienen 2 años para concluirlo, y Andalucía desarrollará todas las inversiones que tenía del anterior programa con toda seguridad. Negativa a aceptar el acople en el olivar de montaña. Hombre, pues hay que tener un poco de coherencia. El Partido Popular, yo no soy parlamentario andaluz, pero sí es mi compañero de la derecha en términos relativos, ¿verdad? Habrá visto que en el Parlamento de Andalucía se presentó una PNL por parte del Partido Popular pidiendo precisamente que los mayores costos de producción que tenía que soportar el olivar de montaña, el olivar en pendiente, fuesen compensados con una ayuda acoplada. La reglamentación de la Unión Europea autoriza que se puedan establecer ayudas acopladas a aquellos cultivos o explotaciones ganaderas que estén en riesgo. ¿Ha considerado el señor Cañete, por ejemplo, que está más en riesgo el arroz al que le ha permitido una ayuda acoplada que el olivar en pendiente? ¿Qué pasa? ¿Que le coge más cerca del lugar de residencia el arroz? No lo sé, alguna razón habrá, pero es que no la explica el señor Cañete. Y hay 140.000 hectáreas, efectivamente, en la provincia de Jaén, que podían ser susceptibles de apoyar con esa ayuda acoplada, compatible con la reglamentación europea, y que la decisión del ministro Cañete no ha querido, perjudicando al olivar de Sierra Mágina, de Sierra de Segura, de todas las partes, de los montes orientales de Granada, no es solo la provincia de Jaén, el conjunto de Andalucía y de España. Y otra cuestión que efectivamente creo que podía haber sido peleada en el seno de la Unión Europea. Efectivamente, en la cadena alimentaria no hay equilibrio, hay una posición de dominio del oligopolio de la distribución, de los 4 o 5 grandes de la distribución, que acaban poniendo la pata en el pescuezo, hablando llanamente, a los productores. Y esa relación entre el mercado y la regulación tiene que establecerse desde la política. Ese es el objetivo, buscar un punto de equilibrio que no satisfaga los intereses plenamente de uno, pero que sean aceptables para todos. Para eso tienen que estar los gobiernos. Bueno, pues abordamos ya sí el último de los bloques de esta mesa de tertulia. Hablamos de derechos, libertades, transparencia. Muy bien, muchas gracias. Las elecciones europeas del próximo 25 de mayo se prevé una alta abstención. Claro, cuando uno oye a PP, PSOE, Izquierda Unida, para una elección europea, hablar de política nacional autonómica, pues no me extraña que la gente diga, pues es que de eso no se habla. Vamos a hablar de política europea. Transparencia. Transparencia, en nombre de UPyD, es un orgullo hablar de ella, porque la practicamos con el ejemplo. Lo reconoce los estudios de Transparencia Internacional, que mientras PP y PSOE lo suspenden en transparencia, hablo de una ONG no gubernamental, a Izquierda Unida la aprueban con un 6, a UPyD le pone un sobresaliente con un 9, y además les digo una cosa, vamos a por la matrícula de honor, a por el 10. Transparencia es también que cuando sale una noticia de que eurodiputados españoles, liderado, según dicen las noticias, por el señor Margallo, hoy ministro de Asuntos Exteriores, y la señora Magdalena Álvarez, ambos de formación inspectores de Hacienda, ven
cómo evitar tributar en España la parte que tienen que tributar, uno tiene la tranquilidad de ir a la página web y consultar que Sosa Wagner, nuestro eurodiputado de los últimos 5 años, lleva cotizando en España desde el principio, porque nuestros sueldos, todo lo nuestro está publicado en la web, porque ustedes son nuestros jefes, no se crean que es por otra cosa. Transparencia a nivel europeo también es defender, como he dicho ya anteriormente, una Fiscalía Europea antifraude, una Fiscalía Europea que realmente controle, y también una auditoría europea que controle qué se hace con cada céntimo de euro de dinero público europeo, para que se eviten, por ejemplo, fondos europeos para aeropuertos donde aterrizan las palomas, o fondos europeos para tranvías que no salen de las cocheras y que no circulan, o para determinadas infraestructuras que acaban pagando ustedes, porque sí, la infraestructura la deuda se genera, pero la pagan los ciudadanos y la generan los responsables políticos, que tienen que dar cuenta. Transparencia también es luchar contra los paraísos fiscales y las zonas de elusión fiscal, o como se llama ahora, centros financieros internacionales, donde algunos, y ya he mencionado antes 2 ejemplos claros, tienen sus fondos y llevan sus fondos. Porque si Europa tiene que ser un paraíso, tiene que ser un paraíso del buen derecho, no un paraíso fiscal, ni permitir paraísos fiscales como Gibraltar, que lo tenemos aquí al lado, que acaba perjudicándonos. Transparencia también es expulsar a quien no es miembro de la Unión Europea de la misma, expulsar al FMI y a la Troika, y que se rinda cuenta ante los representantes de la ciudadanía, ante ustedes, el Parlamento Europeo, que tiene que ser reforzado. Juan, derechos y libertades. Bueno, yo entiendo que transparencia será también el incumplimiento de promesas, ¿no? Estamos viendo que hay una clara y manifiesto incumplimiento de promesas, donde si un partido, llámese X o Y o A, como quieras llamarlo, resulta de que promete unas cosas, no más paro, no más IVA, no más impuestos, y se la mete, vamos, doblada, en este caso al ciudadano, ¿no? En el ciudadano hace justo lo contrario. Yo creo que ahí será poco democrático, ¿no? Después, transparencia será darle respuesta a los problemas que tiene la sociedad, ¿no? Serán darle respuesta al paro, a la pobreza, a la inmigración, dijéramos que sería darle respuesta. ¿Ha habido alguna iniciativa, alguna propuesta puesta sobre la mesa que haya dado, dijéramos, solvencia o haya ido encaminada a estos derechos de los ciudadanos? No, ninguna. Y ya que hablamos de transparencia y hablamos de libertades, también tendremos que hablar de corrupción, ¿no? Porque es que parece que nos vamos a ir de rosita aquí, ¿no? Habrá que hablar de corrupción, ¿no? En un país donde hay 2 partidos que ejemplifican la corrupción, y donde cargamos sobre nuestra espalda los políticos una corrupción que no es nuestra ni siquiera, porque el hecho de que estén en Gas Natural, y no voy a decir los nombres porque después me saldrán por donde me salen, Gas Natural, o estén en Abengoa o Endesa, sin saber poner una bombilla en su casa, no será porque estos políticos, dijéramos, tienen un gran arraigo, ¿no? Ni una gran profesionalidad en esos sectores, ¿no? Será que esos sectores lo aprovechan para modificar la política y cambiar la política para hacerla, en este caso, muy llana y muy ligerita para estas grandes multinacionales. Y entendemos que transparencia es decir a la gente qué ha estado sucediendo, por qué se han privatizado sectores, derechos que teníamos, por qué se han privatizado, porque el ser público es un derecho que teníamos, y yo lo decía al principio, aquí había unos sectores productivos que en este caso eran públicos y se han privatizado y no se le ha llevado ningún problema, y no se ha hablado ni se ha ocultado, ¿no? Y transparencia y derechos será lo que pretenden ahora pretenden principalmente privatizar lo que son los servicios sociales, privatizarlos, aquellos que sean rentables, los que no sean rentables no lo van a eliminar, y para eso han llegado. Y en este caso el Partido Popular ha hecho una reforma de la administración local, que incluso es constitucional, ¿eh? Agustín. Bueno, empiezo por lo último que dice Juan. La reforma que se ha hecho del poder local, pues lo que pretendía era que cada palo aguantase su vela, y pretendía eficacia en la gestión y que no hubiera duplicidad de funciones, básicamente. Y eficacia, transparencia no es dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, eso es ser eficaz en la gestión política. Efectivamente al Partido Popular preocupa y bueno, y por hablar de corrupción, Juan, podemos hablar en todas las casas, por desgracia hay garbanzos negros y yo lo reconozco. No ha dado tiempo, pero bueno, podríamos hablar también de la alcaldesa de Manilva, aunque yo creo que este no es el tema. Efectivamente al Partido Popular preocupa y muy mucho, pues el que a la hora de cómo explicamos la forma en la que se han gastado los fondos europeos. Por ejemplo, ahora tenemos
asomando las orejas, como se dice coloquialmente, el problema de los cursos de formación en Andalucía. Son cuestiones que preocupan y eso hay que solucionarlo. La solución no es tirarnos aquí ladrillo a ver quién es más corrupto o quién tiene más. La solución es que creemos en Europa, un marco fiscal que controle todas esas cuestiones y que controle la eficacia y la limpieza en el gasto de esas subvenciones. Os doy un dato: en los últimos 28 años han llegado a Andalucía 80.000 millones de euros de Europa. Otra cosa será que valoremos qué eficacia se le ha dado a esos 80.000 millones de euros y qué seguimiento se ha hecho al gasto de esa ingente cantidad de dinero. Efectivamente, nosotros estamos preocupados por la transparencia y creemos que una forma de solucionarlo sería hacer un marco fiscal que velase por contemplar el gasto. Otras cuestiones que preocupan al Partido Popular en libertades, y pues creemos que están las víctimas del terrorismo. En nuestro país, como sabéis, ha sufrido la lacra del terrorismo mucho tiempo. Gracias a Dios, ahora mismo ETA no mata, está derrotada políticamente, y creemos que Europa tiene que crear una carta de derechos de las víctimas del terrorismo, porque son familias que han sufrido la persecución y el asesinato de otras radicales y demás. Y por último, decir que también nos preocupa un tema que está surgiendo ahora. Es importante la modernización de las nuevas tecnologías en comunicación y demás, pero están apareciendo otro tipo de términos como es el ciberterrorismo y utilizar esos medios modernos de comunicación para amenazar, amedrentar y acabar con las libertades de las personas, y eso sinceramente nos preocupa y creemos que desde Europa se tiene y se puede poner coto a ese tipo de actuación. Sí, transparencia, efectivamente. Yo creo que los ciudadanos han perdido una buena parte de confianza en el sistema democrático como proveedor de soluciones para todo, porque además de la crisis económica ha habido numerosos espacios de opacidad que yo creo que hay que ponerles luz y taquígrafos. Y en eso, por mucho que se empeñen de otros partidos políticos, no somos iguales desde el Partido Popular y del Partido Socialista, en absoluto, en absoluto. El Partido Popular ha hecho una amnistía fiscal dándole puente de plata a delincuentes fiscales al módico precio del 3%. Es una decisión del señor Montoro. Ha hecho una reforma del Código Penal, teóricamente para endurecer las penas, pero en la práctica, manteniendo una cosa que se llama la excusa absolutoria, creo que es el artículo 305.6, lo que ocurre es que los grandes defraudadores fiscales a lo único que le temen es ir a la cárcel. Si tú eliminas esa posibilidad, lo que estás es de forma implícita invitándolos a que sigan defraudando, porque una vez que se les abra, al final las diligencias judiciales tienen 2 meses para pagar. Si pagan, quedan exonerados de cualquier responsabilidad. Por lo tanto, todo eso no va en orden a la transparencia, va en orden a la opacidad. La lucha contra los paraísos fiscales tiene mucho que ver también con la lucha contra la corrupción política. Lamentablemente hemos visto el señor Bárcenas, algunos más de los responsables que han estado implicados en temas graves, han acabado refugiándose en paraísos fiscales para ocultar su dinero negro. Por cierto, dinero negro que luego no tributa Hacienda y es el que está faltando para sostener políticas públicas. Y claro, y no deja de ser curioso que se hable también, bueno, supongo que se refieren al caso de los ERE. Nadie más que nosotros lamentamos ese tema. Lo que ocurre es que hay una disposición absoluta a colaboración con la justicia por parte de la Junta de Andalucía. Absolutamente. Absolutamente. No es igual que acabar liquidando el disco duro de los ordenadores de Bárcenas, porque parece que contenía cosas que no era bueno que supiera el juez, ¿verdad? Bueno, no somos iguales en este tema. Y curiosamente se habla de los cursos de formación. Hombre, los cursos de formación, el otro día fue muy interesante escuchar a la ministra de Trabajo preguntada por los líos de los cursos de formación en Madrid, diciendo, bueno, que ese es un tema que efectivamente era desgraciado, pero que afecta a los empresarios que habían hecho un mal uso de esos recursos y afectaba a las empresas que habían tenido esa dificultad. Cuando hablamos de Andalucía, el problema no es de los empresarios, es de las empresas, es de la presidenta de la Junta de Andalucía. Pues una buena manera de establecer las cosas, ¿verdad? Yo creo que ahí en absoluto somos iguales y no vamos a aceptar ese planteamiento de ninguna manera. Hablaré después de los derechos también. Derechos y libertades, Pablo. Segunda. Muy bien, disposición absoluta de la Junta de Andalucía, y hoy mismo se bloquea una comisión de investigación precisamente sobre el tema del fraude. Disposición absoluta del Partido Popular, pero se borran discos duros, o el señor Bárcenas sigue con un contrato indiferido. Disposición absoluta contra los paraísos fiscales, pero resulta que Madalena Álvarez, que tenía cuenta en Luxemburgo, que creo que es un paraíso fiscal, sigue sin dimitir del Banco Europeo de Inversiones. Disposición absoluta de la transparencia, y resulta que cuando hay 10.000 aforados en España y UPyD lleva al Congreso de los Diputados
que se acabe con el aforamiento, PP y PSOE votan en contra. Disposición absoluta a la transparencia, y cuando UPyD denuncia quién estaba colocado en las cajas de ahorro, evidentemente extrayendo dinero para construir cosas indebidas, resulta que estaban ahí. Bueno, eso parece que transparente no es. Le ganamos a Alemania 10.000-1, pero en aforado. Creo que precisamente ahí no hay. Disposición absoluta a la transparencia, y luego PP, PSOE e Izquierda Unida también se lleva alguno, y nacionalista, se reparten el Consejo General del Poder Judicial para que, si tienen que llegar esos aforados a los altos tribunales, sea un amigo del que lo ha nombrado a ese juez el que acabe tomando decisiones. Miren ustedes, Montesquieu dijo que hay que separar el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial si queremos una democracia de calidad. PP y PSOE e Izquierda Unida en el Poder Judicial colabora con ellos, no están contribuyendo a eso. Desde política europea también hay que contribuir a esa transparencia y a esa democratización de Europa para construir la Europa de los ciudadanos. Vamos a ser serios, señores, vamos a ser un poquito serios. Y en cuanto a los derechos humanos, creo que la política exterior común europea tiene que fomentar los derechos humanos tanto a nivel europeo como a nivel exterior. No se crean ustedes que la violación de derechos humanos que tienen las dictaduras en terceros países, que el sometimiento de mujeres, por ejemplo, como vemos en Nigeria, o como vemos en Arabia Saudita, que no las dejan ni conducir, o como la persecución a la población gay y lesbiana en determinados países como Rusia o China y otra serie de países que los persigue, que todos esos problemas no nos acaban salpicando, porque como dice Fernando Maura, que es nuestro número 3, la libertad es un bien absoluto. Si falta en algún sitio, nos falta a todos, y esos problemas acaban generando, como he dicho antes, el drama de la inmigración irregular, que acaba provocándonos situaciones absolutamente desagradables. Derechos humanos para los europeos, derechos humanos fuera de Europa también, con una política exterior que tiene que ser común y europea. Y además, una cosa fundamental, es importante una regulación europea, como ha defendido Sosa Wagner en el Parlamento Europeo y como vamos a volver a llevar, para evitar el espionaje de Estados Unidos y de China, que se está sumando a dirigentes y a empresas europeas. Ese espionaje, la protección en Internet, tiene que ser un derecho fundamental para todos. Juan. Bueno, yo creo que de transparencia puede hablar poco aquellos que han modificado la Constitución en un trasnoche y dijéramos que sin enterarnos el pueblo. Incluso aquellos que nos roban continuamente, pues dijéramos los derechos y las libertades que nos marca la Constitución, el derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad, el derecho a la educación. Yo creo que poco pueden hablar de transparencia, ¿no? Incluso aquellos que yo me he quedado a medias cuando no hacen una reforma de la administración local, que incluso es inconstitucional, con el artículo 137, con el artículo 140, con el artículo 141, y que intentan quitarle el poder al pueblo, y que intentan volver al viejo caciquismo, volver al año del franquismo, poner al alcalde en los municipios, poner al alcalde el médico, las clases privilegiadas. Eso es lo que pretenden con esta reforma de la administración local, incluso supuestamente manteniendo un discurso de que hay un ahorro cuando no lo hay. Y lo único que intentan también es privatizar los servicios públicos y eliminar los servicios sociales. Eso para mí es poco transparente, de mi manera de ver. Pero es que fíjate tú, si son transparentes, que mantienen una ley electoral que no es justa. Ese es el principio, vamos. Después, ¿qué me van a hablar a mí de democracia participativa cuando mantienen una ley electoral que no es justa? No es justa. Es que no es justa, es que no hay derecho a lo que está pasando con la ley electoral. Es que no hay derecho que Izquierda Unida o UPyD o Partido Socialista, en el caso anterior, Izquierda Unida con 800.000 votos, por resulta de que tenía un solo parlamentario en el año 2004-2008. Eso no es justo. Y después, fíjate, de democracia participativa, lo que entienden por democracia participativa. Hacen el Tratado de Lisboa, se vota en España, pero se vota el Tratado de Lisboa, pero no se vota el referéndum en Irlanda. ¿Y qué hacen? No admiten el poder del pueblo. Al contrario, lo llevan por otro lado, hacen otro con él, por aquí, por allí, y al final nos lo clavan. Eso dice muy poquito de la democracia participativa y de la transparencia. Si no hay democracia participativa y la democracia solo se ciñe a un día cada 4 años, y a partir de ese día te roban la democracia, te roban la participación y hacen la política que quieren, porque lo están haciendo con una mayoría absoluta, que no hay mayoría absoluta en los votos, porque no hay derecho que el 44% de los votos tenga un 60% de representación en el parlamentario. Entonces, no me hablen a mí de transparencia, no me hablen de regeneración y no me hablen de derechos, porque es que no lo hay. Agustín. Yo no quería entrar aquí en este bloque en el y tú más, pero es evidente que lecciones desde la bancada socialista a nosotros en temas de corrupción ninguna, y las diferencias son evidentes. No es lo mismo un chorizo que es Bárcenas, que roba dinero de su afiliado y está en la cárcel, que, aunque es el mismo de robar, que desaparezcan de forma milagrosa más de 1.300 millones de euros de los desempleados andaluces. Yo creo que no es lo mismo. Y que haya tantos altos cargos de la Junta de Andalucía imputados. Algunos de ellos
haciendo una huida hacia adelante para buscar ese aforamiento al que se refería Pablo. A mí no me hubiese gustado entrar en este. Bárcenas es un chorizo y los que se han llevado los dineros de los desempleados, si lo han hecho, presuntamente son unos chorizos también. Y hay muchos altos cargos de la Junta de Andalucía imputados, muchos. Con los cursos de formación estamos hablando de 2.000 millones de euros. Es un escandalazo. Yo no digo, todavía no se sabe bien qué ha pasado y no se sabe bien qué ha pasado. Que la ley de reforma de sostenibilidad de las haciendas locales es inconstitucional, vamos a esperarnos que se pronuncie el tribunal, ¿no? Yo creo que hacer juicio de valor, a no ser que sea un experto Juan en temas constitucionales y del Tribunal Constitucional, vamos a esperarnos. Pero a mí lo que me interesa aquí hablar, como decía Pablo, es de Europa y de los problemas que tenemos por delante, de la defensa que tenemos que hacer de los derechos y libertades de esas personas que han sufrido en sus carnes y en primera persona el terrorismo, el avasallamiento de estos ideales nacionalistas y extremos que obligan matando a la gente a que o piensas como ellos o te tienen que matar. Hay que defender y tener muy en cuenta en Europa a esas personas, y hay que defender y tener también muy en cuenta esta problemática nueva de la que hablaba antes del ciberterrorismo, lo que se conoce, no sé si ese término es apropiado, yo al menos lo he visto por ahí, y tener cuidado porque, como digo, muchas veces los avances y los adelantos en información suponen un campo libre para las personas que quieren agredir y coartar la libertad de otras personas. Creo que Europa tiene que trabajar seriamente esos dos aspectos. Felipe López. Sí, un breve comentario. Me referiré ahora al tema de derecho y libertad y lo que ha supuesto la regresión con el Partido Popular, pero no quiero dejar al chorizo Bárcenas, como dice mi compañero de tertulia hoy, de debate. Hombre, el presidente del gobierno decía, aguántase fuerte, hacemos lo que podemos. Sería bueno que nos hubiera contado qué es lo que estaban haciendo y por qué le pedía que fuese fuerte, ¿no? Eso en cualquier país democrático un presidente del gobierno hubiese dimitido ipso facto, salvo el señor Rajoy. En cualquier caso, derechos y libertades. Esta época, y yo creo que al Parlamento Europeo la posición de la derecha no va a ser diferente. Yo antes señalaba que hay dos grandes formaciones políticas, con el respeto a todos, desde luego, en Europa, que son las que determinan por dónde se dirigen los pasos. Una es la derecha, la que se encuadra en el Partido Popular, y otra es la gran familia socialdemócrata, que es la que nosotros representamos. En los últimos tiempos en España los derechos y libertades de la mano del gobierno han ido en regresión clara. Por ejemplo, el derecho a la tutela judicial efectiva, que el ministro Gallardón se ha encargado de establecer una ley de tasas que ha hecho difícil o imposible el acceso a la tutela judicial efectiva a muchos ciudadanos que no tienen suficiente nivel de renta. Eso es regresar claramente sobre derechos que estaban consagrados en la Constitución. Estamos hablando de otro tema muy importante, aparcado en función de la coyuntura electoral, pero que saldrá dentro de un mes aproximadamente, que es la ley de salud sexual y reproductiva. Me parece que es un tema gravísimo, un atentado contra la libertad de las mujeres. Y no es por la misoginia del señor Cañete, en fin, aparte de lo que dijo el otro día en un gesto de desprecio hacia las mujeres, tenía que ver con ese gesto de desprecio, pero tenía que ver con la altanería y con la prepotencia característica de la derecha, ¿no? La superioridad intelectual, ¿verdad? O sea, colocarse por encima de. Pero me estoy refiriendo a un ataque contra el derecho de las mujeres. La última ley de reproducción, derecho sexual y reproducción y la interrupción del embarazo, representó incorporar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, representó incorporar la doctrina del Tribunal Constitucional, representó recoger recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea, y ahora, sin ninguna razón, el ministro Gallardón y el gobierno del Partido Popular nos quiere llevar 30 años atrás. No hay ningún país en la Unión Europea, ninguno, donde haya parangón con lo que plantea el Partido Popular en este momento. Y yo espero que la Unión Europea sea un espacio para defender también los derechos de las mujeres en esta materia. Bueno, pues acabamos los 4 bloques y ya sí. 1 minuto cada formación para recapitular, pedir el voto, lo que cada uno de ustedes considere inconveniente. Pablo. Muy bien, pues muchas gracias. Yo le voy a pedir a los ciudadanos que nos están viendo que reflexionen y que piensen. Y si creen que están contentos con el actual estado que hay, pues que voten a los de siempre. Si quieren que continúe quien protege, quien ampara, quien mantiene imputados en sus listas electorales, quien luego los indulta, pues que vote a los de siempre. Si quieren perdonarlos, si quieren no castigar a estas personas, pues que no vayan a votar, que es igual que indultar a los corruptos e indultar a quienes los amparen.
pero si quieren realmente una opción que va a reformar Europa, que les habla a ustedes de Europa en unas elecciones europeas, de las políticas que se pueden practicar en Europa, que les cuenta lo que va a hacer, que es transparente, que es una alternativa decente, pues piensen ustedes en ir a votar para realmente coger ustedes el poder, para construir la Europa de los ciudadanos y, por supuesto, si les parece oportuno, lean nuestro programa y voten a UPyD. Bueno, yo quisiera dirigirme muy sencillamente en este caso al público, ¿no? Yo creo que hablar de Europa, para hablar de Europa y para hablar de cualquier política hay que estar legitimado. Y yo creo que hay fuerzas políticas que hoy en día no lo están. No lo están por los hechos que hemos estado enumerando, por los hechos que hemos estado diciendo. Sencillamente los hechos no son cuestionables ni son opinables, los hechos son realidades. Y realidad es que Izquierda Unida ha estado en la calle, ha estado con la gente que ha sufrido problemas, ha estado con la gente que tiene exclusión social, con la gente que ha sido desalojada de su vivienda, y entonces ha estado en todas las movilizaciones. En resumidas cuentas, hemos estado con los marginados y hemos estado rebelándonos contra estas políticas. Que la gente quiere estas políticas, que voten a otras fuerzas políticas. Yo sí pido el voto para mi fuerza política porque nosotros estamos preparados y lo estamos dando ejemplo allá donde gobernamos muchos pueblos y con muy buena gestión. Pueblos de Jaén, Lupión, Canena y otros muchos. Estamos gobernando en Andalucía y somos capaces de gestionar honradamente y lo más digno los recursos públicos, porque lo estamos haciendo. Estamos siendo capaces también de hacer otras políticas y haciendo estas políticas para otra gente, para esa gente que está parada, para esos 6 millones de parados, para esa gente que está indignada, para ese padre de familia que está cobrando en precario, para esa gente y esos trabajadores con empleos totalmente precarios, y con esto ya termino, y para las pequeñas y medianas empresas también somos capaces. Agustín. Yo también quiero dirigirme a todos los vecinos y vecinas y ciudadanas de Andalucía y de Jaén, y en especial a aquellas personas que pasan dificultades, y si creen realmente que tienen que apostar por gobiernos que lo que crean es desempleo, que lo que crean es crisis económica, si quieren apostar por eso, pues que apuesten por ideas de izquierda, y si realmente deciden la opción del Partido Popular, que sepan que España hoy crece, junto a Alemania, como he dicho antes, que España hoy crea 7.000 empleos diarios, que 1 de cada 2 empleos que se generan en Europa es español, que España crea 200 empresas diarias, y que yo entiendo que esa es la buena dirección y que realmente el día 25 de mayo lo que nos jugamos es el futuro de todos. Y les pido que sigan el consejo de la persona que entiende el Partido Socialista Europeo, que puede presidir Europa, Martin Schulz, que dice que hoy España es un ejemplo a seguir. Felipe, cerramos ya el programa. Yo he señalado que hay 2 grandes grupos políticos de la Unión Europea que al final van a determinar por dónde se avanza, o se sigue con la política de austeridad, de sufrimiento colectivo, sobre todo para los más débiles, o hay una reorientación de esa política de la mano de los socialdemócratas. Eso supone no renunciar al pacto de estabilidad, no renunciar a reducir el déficit, sin duda, pero hacerlo en periodos que sean digeribles, sin sufrimiento excesivo para el conjunto de la sociedad, y plantear desde luego un pacto social que tiene que formar parte en esa troika social a la que antes nos referíamos, no solo desde el punto de vista económico, que tiene que representar el mantenimiento de los derechos básicos sociales, que fue el motivo, el origen, el alma humanista de la Unión Europea cuando surge, ¿no? Y hablar del empleo de los jóvenes, no puede haber una generación perdida para el empleo como está pasando con tasa altísima de desempleo. Hablar de la educación, la mejor inversión es la educación, la innovación, el desarrollo. No podemos ser la fábrica china de Europa, tenemos que acabar incorporando elementos que nos permitan añadir valor a nuestras producciones, la defensa de la salud como derecho del conjunto de los ciudadanos, la atención a la dependencia, la lucha contra la exclusión social y desde luego la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, que hoy tienen que trabajar más de 80 días las mujeres para tener la misma remuneración que los hombres, y ese es un tema que puede resolverse también desde el ámbito de la Unión Europea con una directiva de obligado cumplimiento. Pues Pablo Quesada, muchísimas gracias. Juan Serrano, Agustín Moral y Felipe López, muchísimas gracias, y a todos ustedes. Pues bueno, ya saben, ahora mismo el índice de abstención que marcan las encuestas es bastante alto. Esperemos que todos estos programas y la información que venimos trasladándoles en la última semana le ayuden a decidirse. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.